Konnichiwa, bellezas. El día de hoy veremos cómo después de una apasionada noche, Riche y Arnold amanecen juntos abrazados en la cama. Alerta de spoiler, veremos contenido del volumen 3 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En este punto de la historia, Riche había sido herida en el cuello por una flecha envenenada. Arnold salvó su vida succionando su sangre. Después cuidó de ella hasta que despertó, dándole el antídoto en un apasionado beso. Los detalles los encuentras en los videos llamados Arnold muerde el cuello de Riche y Arnold besa a Riche y duermen juntos. Arnold le contó sobre su triste y desgarrador pasado, en el cual su padre, el emperador, le quitaba la vida a sus hermanos cuando solo tenían un día de nacidos por no haber heredado sus rasgos físicos. Y para variar, era la propia madre de Arnold quien más lo odiaba, dejándolo solo teniendo una infancia bastante dura y solitaria. Saber todo esto fue demasiado para Riche, quien rompió en llanto. Arnold hizo lo que pudo para intentar calmarla, y al final acabaron durmiendo juntos. A la mañana siguiente, Riche se despertó sintiéndose ligera y cálida. Tenía la sensación de haber soñado con su estancia en Galheim mientras dormía, recordando su conversación con Arnold en el balcón del Palacio Independiente, con una fiesta a la que habían asistido y cosas que habían ocurrido hacía apenas unos días. Esta era la primera vez en mucho tiempo que Riche soñaba con algo distinto a sus vidas pasadas. Ansiaba quedarse más tiempo en la cama y acurrucarse junto a lo que estuviera a su lado, aunque no recordaba qué era. Ella sentía que encajaba perfectamente en él, que la envolvía cálidamente. Lo que sea que la tenía abrazada emitía un sonido reconfortante parecido al latido de un corazón, y en ese momento Riche se congeló pensando qué o quién estaba a su lado. Aún sentía el cuerpo pesado, pero no sentía la lentitud de la noche anterior, lo que significaba que el veneno no dejaría secuelas en su cuerpo. A pesar de esto, sentía un sobrepeso extraño. Cuando finalmente abrió los ojos, vio al hermoso de Arnold rodeándola con sus fuertes brazos. Riche sintió que se le escapaba un gritito, pero consiguió reprimirlo. Recordó que se habían dormido uno frente al otro, acurrucados bajo la misma colcha en la misma cama. Arnold roncaba suavemente mientras sujetaba la cabeza de Riche contra su pecho. Tenía los labios hundidos en su cabello. Se dio cuenta con cierto pánico de que Arnold era el único que usaba la almohada. Ella descansaba sobre su brazo, recordando que por el berrinche que había hecho la noche anterior mientras lloraba desconsoladamente, le había pedido a Arnold que se acostara con ella. No había estado pensando bien, por lo que había dicho una barbaridad. Arnold la había mirado con cara de asombro, pero ella, como estuvo a punto de echarse a llorar otra vez, él acabó aceptando acostarse en la misma cama. Riche no se creía lo que había hecho, sintiéndose miserable por, desde su punto de vista, haber obligado a Arnold a quedarse con ella todo el tiempo. Como pudo, se separó suavemente de Arnold, mirándolo preocupada, esperando que no haya dormido mal con ella en sus brazos. Pensó que él despertaría cuando ella lo hiciera, pero el príncipe seguía durmiendo. No sabía si estaba cansado de cuidarla o si realmente le había afectado el veneno, pero esperaba que se estuviera recuperando. Rezó mientras lo miraba dormir, observando que se veía más joven cuando dormía. Los botones superiores de la camisa de Arnold estaban desabrochados, y en ese estado de relajación se le veían las clavículas y la nuez de Adán, normalmente ocultas. Los ojos de Riche se fijaron en las innumerables cicatrices que tenía en la base del cuello, recordando cómo Arnold dijo que su madre era quien más lo odiaba, preguntándose si ella habría sido quien le hizo esas cicatrices. Quería tocarlas, pero habría sido descortés hacerlo sin su permiso, así que se quedó mirándolas aturdida. En ese momento, la mano de Arnold empezó a moverse como si buscara algo. Sus bellos párpados se abrieron, revelando unos ojos azules medio despiertos, iluminados por la luz del sol matutino que entraba por la ventana. Normalmente, Riche se quedaría cautivada por ellos, pero en aquel momento no había tiempo para eso, dándole los buenos días. Arnold parpadeó perezosamente y apartó el cabello coral de los ojos de Riche. Le puso la mano en la mejilla y cerró los ojos mientras rozaba su frente con la de ella para comprobar si tenía fiebre. Aunque Riche sabía esto, estaba nerviosa por su tacto y su cercanía.
Somnoliento, él le preguntó cómo estaba. Con las frentes aún tocándose, sus pestañas casi se rozaron, y con el corazón acelerado, Riche apenas contestó que gracias a él se había recuperado. Ella intentó levantarse, pero Arnold la agarró del brazo, diciendo que descansara. Riche se dejó llevar, atraída de nuevo por los brazos de él, recostándose cómodamente en la cama. Sentía que no podía quedarse allí, pero no se creía en condiciones de discutir. Al no tener otra opción, decidió relajarse y preguntarle cómo se encontraba él. Arnold respondió que bien, tocando el cuello de Riche. Le estaba quitando las vendas. Ella aprovechó para preguntarle por Lady Emilia, a lo que Arnold le contó que le pidió a Oliver que alertara al duque de que alguien tenía en la mira a su hija. También le dijo a la niña que se quedara al lado de su padre. Oliver le informó en mitad de la noche que se estaba portando bien y se quedaba con el duque. Le contó cómo de camino al bosque se la había encontrado, contándole lo que le había pasado a Riche, pidiéndole a Emilia y a Leo que no dijeran nada para no alertar a la iglesia. Riche seguía nerviosa de que estuvieran uno frente al otro en la cama, mientras terminaba de quitarle las vendas. Se estremeció cuando los dedos de Arnold tocaron directamente su piel, sintiendo cosquillas. Él estaba examinando su herida con minuciosidad, diciendo que no quedaría cicatriz, aunque eso no le importaba a Riche, recordando que en su sexta vida estaba cubierta de cicatrices. No dijo nada mientras alzaba la mano para palpar el lugar por sí misma. Arnold la miró a los ojos diciendo que tampoco estaban hinchados. Ella le dijo con cierta vergüenza que fue gracias a que él secó sus lágrimas con mucho cuidado. El príncipe fue por vendas limpias para ponérselas de nuevo, aunque a Riche eso no le parecía necesario. La herida era pequeña y ya no sangraba. Pero Arnold respondió que debería vendarse el cuello porque estaba rojo y sería mejor esconderlo. Riche no entendía por qué había pasado eso, no creía que ese veneno causara inflamación. Se suponía que conocía ese veneno y por eso el antídoto había funcionado, pero Arnold se quedó callado para después aclararle que no hablaba de la herida. Con sus dedos acarició la piel de Riche, haciéndola sentir cosquillas. No era la herida lo que Arnold había tocado, sino la piel que la rodeaba. Él dijo con indiferencia que estaba rojo donde había chupado y destacaba más por su piel pálida. En pocas palabras, Riche tenía un chupetón en el cuello hecho por Arnold. Ella se quedó muda con la boca abierta, pues le parecía que Arnold acababa de decir algo completamente escandaloso. Sabía que hablaba de cuando chupó el veneno, pero la mente de Riche voló lejos, recordando las cosas que Arnold le hizo la noche anterior. Ella se puso bastante colorada, ocultándose entre las sábanas. Recordaba cómo le había dado el antídoto boca a boca, sintiendo su cuerpo más caliente que cuando tenía fiebre. Su cabeza le daba vueltas y quería preguntarle al príncipe por qué actuaba tan familiarmente con las mujeres. ¿Será que ya ha tenido práctica con otras mujeres en el pasado o su forma de tratarla era lo normal? Pero ella tuvo miedo de tener esa conversación. Se tranquilizó cuando Arnold le preguntó por qué había confiado en Leo para darle su mensaje, sabiendo que ese niño había recibido entrenamiento en combate por alguien desconocido. Además, tenía conocimientos que un niño de su edad no debería saber. La molestia de Arnold provenía de que eso puso en riesgo la vida de la propia Riche y de la sacerdotisa real, pues aún no sabían si Leo era alguien digno de confianza. Oliver investigó sobre el carruaje dañado, descubriendo que fue la iglesia quien preparó ese carruaje desde el principio, lo que significaba que quienes iban tras la vida de Emilia eran los de la misma iglesia encargada de protegerla. Riche ya había deducido esto, pero le dolía reconocerlo. Un bosque prohibido sin ni siquiera un vigía, su política de dejar entrar al menor número posible de sirvientes y guardias. Todo esto era bastante extraño, puesto que se trataba de un plan de la iglesia. Las enseñanzas de la diosa y el festival no eran más que excusas. Cuando Riche se quedó callada, Arnold dijo que Leo caminaba para hacer ruido a propósito. Ella solo había supuesto que podía distinguir sus pasos porque los conocía de su otra vida. Esto significaba que ese niño había sido entrenado para ser un asesino. Riche decidió confiar en Leo porque el príncipe, a pesar de sus sospechas, también accedió a entrenarlo personalmente. En cierto modo, esto significaba que confiaba en él. Con toda probabilidad, Leo fue entrenado para ser un asesino en el orfanato del obispo Schneider. Solo habría salido del orfanato si ya no hubiera razón para retenerlo, o era reconocido como asesino y enviado a trabajar, o era considerado un fracaso y liberado. Riche creía firmemente que Leo era un asesino,
pero no era una amenaza para ellos por su gran amabilidad. Además, fue Leo quien llegó corriendo a buscarlos para informar del daño en el carruaje y de cuando Millie estaba desaparecida. Si hubiera querido eliminarla, solo tenía que mantenerse callado, pero lo que había hecho había sido en su beneficio, lo que significa que realmente se dedicaba a protegerla. Por esta razón, Riche había obligado a Leo y a Amelia a relacionarse entre sí, aun sabiendo que era algo cruel. Después de todo, Riche conocía su futuro. Leo estaba destinado a meter la pata en su trabajo y perder un ojo por una paliza de su jefe. Sus heridas eran tan graves que, de no haber escapado, estaba segura de que habría muerto. Riche se preguntaba por qué querría la iglesia matar a la sacerdotisa real. Arnold se burló, diciendo que la iglesia no tenía intenciones de protegerla. La anterior sacerdotisa habría muerto unos años antes de que naciera el príncipe Arnold. No podía estar familiarizado personalmente con el accidente, pero había algo que a Riche no le encajaba. Era algo que se preguntaba desde su cuarta vida. Si realmente querían proteger a Amelia, ¿por qué no anunciar su estatus oficialmente y protegerla con toda la fuerza de su organización? La sacerdotisa real era la reencarnación de la diosa, un objeto de culto para los fieles de todo el mundo. Si se hacía pública su existencia, seguramente sería más fácil garantizar su seguridad. Entonces, ¿por qué habían ocultado su existencia y habían hecho que un duque la adoptara? Arnold sonrió ante esto y le preguntó si realmente quería salvar a Amelia. Riche respondió que sí con firmeza. Ante esto, la gran mano de Arnold acarició su mejilla y le levantó la cabeza, diciendo que el Festival de la Diosa se celebraría ese día. El arzobispo, los obispos y la sacerdotisa real Amelia eran las figuras centrales del festival. Ella estaría sola con el mismo grupo de personas que intentarían matarla. Pasara lo que pasara, nadie estaría ahí para protegerla. Incluso su padre, el duque, era un devoto creyente. Está criando a la sacerdotisa precisamente porque la iglesia se lo ordenó, y ahora que la iglesia desea su muerte, el duque seguirá cumpliendo sus órdenes sin oponerse. Riche refutó esto, pues conocía al duque de la otra vida y sabía lo mucho que amaba a Amelia, quien, sin importar los lazos de sangre, no la pondría en peligro. Riche quería salvarlos a todos, así que Arnold le dijo que no se preocupara. Si ella deseaba eso, él volvería sus deseos realidad. Se levantó de la cama y le dijo a Riche que siguiera descansando, retirándose de la habitación. Riche, aunque sabía que Arnold cumplía sus promesas y estaba de su lado, seguía teniendo una gran preocupación en su corazón, decidiendo levantarse de la cama y empezar a prepararse para lo que venía. Bellezas, ¿qué opinan de todo esto? Esas charlas de almohada son poderosas y son las cosas que Riche está aprendiendo en esta séptima vida. Por otro lado, me encanta la actitud de Arnold de "haré tus sueños realidad, mi lady". Esta historia es romance y drama en todo su esplendor. Díganme qué piensan ustedes en los comentarios. Los leo. Recuerden que en la lista de reproducción Riche por Arnold encuentran todos sus momentos. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas, nos vemos en otro video. Sayonara.